Recuerden que empezamos hace 2 semanas a hablar acerca de unos temas importantes que nos muestra la carta de Pablo a los romanos. Y hoy vamos por el segundo tema. Si recuerdan, en el primer tema vimos esta proyección. Si me pudieran ayudar apagando las luces de arriba. Esta proyección nos dice el primer tema de la carta a los romanos, que desafortunadamente la humanidad, el mundo y cada uno de los seres humanos estamos en condenación por el hecho de nacer como descendencia de Adán, que defraudó a Dios, que mintió a Dios, que pecó contra Dios. Y aunque Adán conoció a Dios, vimos hace 2 semanas, Adán y sus descendientes no le glorificamos a Dios como Él se merecía y cambiamos la verdad de Dios por el conocimiento humano y de plano llanamente rechazamos el conocimiento de Dios y llegamos a vivir en una separación de Dios, que es una condenación. Entonces, este fue el primer tema que vimos hace 2 semanas, esta proyección de cómo la realidad del hombre hoy en día es que está en condenación. No es que esté en un estado neutral con Dios. No es que si yo no conozco a Dios estoy en un estado de no relación pacífica. No, simplemente por no tener esa relación con Dios y ese vínculo como teníamos, tal y como lo teníamos en el huerto del Edén, estamos en condenación. Y ahora vamos al segundo tema del libro a los Romanos. Si pudiéramos hacer un resumen de todo el proceso de la salvación del hombre, de la salvación de la humanidad, pero también de la salvación mía personal, pues está descrito en la carta de Pablo a los romanos. Y hay 5 temas principales en esta carta que trata y habla de la salvación del hombre. El primer tema ya lo vimos, fue la condenación, el pecado del cual todos somos participantes por herencia genética espiritual, pero también porque lo practicamos diariamente en nuestro pensamiento con la omisión de las cosas buenas que podemos hacer y también con los actos deliberados de transgresión hacia otros, que son una transgresión hacia Dios. El segundo tema será la salvación, la justicia de Dios que viene al hombre, que es el tema que veremos hoy. Después veremos los temas de una vez que recibimos esta justicia de Dios, viene una vez que estamos religados a Dios y relacionados una vez más con Dios a través de su justicia, entonces empezamos un proceso de santificación y de conocimiento y reiniciamos una relación con Dios, la cual estaba perdida. Después de esto viene a nuestra vida la conciencia de que Dios tiene la capacidad, de que Dios quiere y de que nos conviene que Él sea soberano de cada área de nuestra vida para finalmente llegar al conocimiento de que Él nos reconcilió con Él para un propósito específico. Y ese propósito implica uno o varios servicios que podemos prestar a la obra de Dios y a Dios mismo. Entonces, la estructura del libro de Romanos sigue exactamente la estructura del proceso de salvación. El proceso de cómo rescató Dios al hombre, lo adopta a su familia, inicia una relación de enseñanza con él y le da un propósito nuevo para la vida. Esa es la narrativa, ese es el objetivo, lo que Dios quiso revelar en el libro de Romanos. Estos cinco temas que si los quisieran están delimitados ahí en los 15 capítulos del libro de Romanos. No voy a especificarles cada uno de ellos, pero cada uno de ellos tiene que ver con la justicia de Dios. Cuando hablamos de pecado, hablamos de que se necesita justicia por causa de que hay un transgresor. Alguien transgredió esa armonía que había entre Dios y el hombre, que el transgresor fue el hombre, y por eso es necesario una justicia. Y esa justicia necesita ser personalizada al transgresor y necesitamos decirle al transgresor: tú transgrediste y estás condenado, pero hay una solución de parte de Dios, hay una alternativa para la justicia. Y esa es la salvación, el tema de hoy. A través de esta salvación, esta justicia imputada, sería desolador que Dios aplicara esta justicia porque sería nuestra muerte instantánea e inmediata.
Pero para usar las palabras que usamos hoy en nuestro sistema penal, a través de la salvación, Dios vincula a proceso a Jesucristo para que Él sea el culpable en mi lugar y yo llegue a recibir la salvación por fe, y después de arrepentirme de esto, Jesucristo queda vinculado a mi proceso de justicia, con el resultado de que su resurrección me da vida, me da perdón y me da una nueva vida en Él, en Jesucristo. La justicia debe ser impartida cada día en mi vida, porque la justicia no termina con la salvación. La justicia no termina con el hecho de que Dios me rescate de mi condición pecaminosa. La justicia continúa en la vida del creyente para enseñarle a vivir una vida de justicia, porque ahora vivimos en un reino de justicia. En cuarto lugar, cuando yo ya vivo caminando con Dios cada día por fe, cuando crezco por fe en Él, soy enseñado por Él, soy guiado por Él y su Santo Espíritu, empiezan a llegar a mi vida momentos de decisión en los que debo decir, estoy acostumbrado a ser soberano de mis finanzas, estoy acostumbrado a ser soberano de cómo conduzco mis negocios y mi profesión, pero quizá Dios tiene más capacidades de hacerlo, y tal vez yo deba rendirme a la soberanía de Dios en estas áreas de mi vida. Y a veces lo rechazamos, y Dios respeta ese rechazo, y Él es paciente y nos espera, pero invariablemente en la vida del creyente Dios va avanzando en su soberanía, y eso es bueno para nosotros, porque implica que Él nos enseña y Él nos guía de una mejor manera, aunque Él sigue respetando la libertad de decisión que tenemos en cada uno de estos pasos. Finalmente, cuando he aceptado la soberanía de Dios en mi vida, quizá en el manejo de mi tiempo, en el manejo de mis recursos, que me reconozco a mí mismo como un administrador, no como un dueño de mis recursos, Él me da la capacidad de practicar la justicia, que es el servicio. Y Él me dice: Manuel, en mi reino hay estas necesidades, y te he dado las capacidades para ayudar a suplir esas necesidades. Entonces yo, como propósito de vida, asumo esta responsabilidad de servicio, y la justicia se practica en mi vida a través del servicio a Dios. Pero todos estos 5 temas de la salvación son 5 temas de justicia en el reino de Dios. Entonces vamos a nuestro pasaje, hermanos, capítulo 3 de la carta a Romanos. Empiezo en el versículo 21. Abra su ejemplar impreso o abra su aplicación. Algunos pastores recomiendan que usted se apegue a la Biblia impresa, otros que asimile tecnología nueva. Yo les digo que usen ambas, que complementen ambas. La Biblia impresa genera un apego muy hermoso, genera un historial muy bonito con un libro, pero la versión digital de la Biblia tiene capacidades muy amplias, y que cada vez se aumentan, ¿verdad?, estas capacidades. Dice así, Carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Versículo 27. ¿Dónde está la jactancia?
queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Padre bendito, oramos buscando de tu mismo corazón y de tu misma vida la sabiduría para entender, aplicar y vivir esta palabra que escuchamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Este texto, hermanos, parece, gracias, Mateo, muy sencillo, realmente es bastante explícito, bastante repetitivo y hace énfasis en conceptos muy claros. Sin embargo, hay 3 palabritas ahí que digo yo que generan cierto ruido. Hay 3 palabras que voy a poner en rojo, que no son palabras que usamos habitualmente, no son palabras comunes y que nos pueden hacer un poquito confundir o perder la intención de este texto. A propósito, este es un texto, esta es una porción de la carta de Romanos que cada creyente debe conocer muy bien, debe de entender muy bien el significado de esto porque implica un cambio muy grande en la manera en la que nos relacionamos con Dios o un cambio muy grande en la forma en la que la gente piensa que se relaciona con Dios. Estas 3 palabras son justificados, redención y propiciación. Las definiremos sencillamente para que al final tenga bastante sentido, tenga un sentido completo este texto que de suyo ya lo tiene, pero estas 3 palabras gravita un poquito de confusión entre estas 3 y no entendemos claramente porque no las usamos hoy en día estas palabras. Lo primero que podemos ver en este pasaje, en el versículo 21, es que nos está hablando de una justicia que es aparte de la ley. Y cuidado, porque aquí el español es ambiguo, porque aparte se puede definir, se puede interpretar como además de. Pero este pasaje de Romanos no nos está diciendo que además de la ley la justicia llegó a través de Jesucristo. No, nos está diciendo que ya sin ser necesaria la ley, llegó la justicia a través de la fe en Jesucristo. Nos está diciendo que ya no necesitamos la ley. Y esto pareciera ser una frase muy sencilla, pero entendamos que inicialmente se le está hablando a personas que llevaban una vida de 70 generaciones de religión judaica, en la que había cientos, si no es que miles de mandamientos derivados de los 10 originales. Había restricciones e instrucciones sobre cómo comer, qué comer, cómo prepararse para comer, cómo celebrar 7 fiestas especiales durante el año. Tenía disposiciones sobre cómo tratar a los enfermos, qué hacer las mujeres cuando están en su periodo, de esa manera detallada, qué hacer con los leprosos. Una gran cantidad de leyes que llegaron a ser una carga pesada para los judíos, porque ellos pensaron que la ley trataba de cumplirla en apariencia, de cumplir al ojo de los hombres, de cumplir para que los líderes religiosos estuvieran contentos con mi desempeño. Nosotros nos identificamos mucho con la ley porque también las religiones actuales se basan en desempeño. Cumple con todo lo que se espera de ti, cumple con todos los rituales, cumple con las celebraciones y agradarás a las personas que están en las posiciones de liderazgo. Y lo entendemos así porque también el sistema del mundo es así. Cumple con tus tareas, cumple con tus lecturas, haz todo lo que tienes que hacer, pasa tus exámenes, ten un buen desempeño y serás recompensado con una buena calificación. Y muchas cosas en este mundo funcionan bajo este sistema.
Y Dios permite que funcionen bajo ese sistema. Pero lo que nos está diciendo aquí Pablo es que la justicia de Dios se va a manifestar ahora aparte de la ley. Ya no es la ley, ya no es la religión el vehículo que Dios utiliza para presentar su justicia. Y eso, hermanos, debería presentarnos un gran descanso, porque nos está diciendo el Señor: a partir de este momento inicio un nuevo pacto con la humanidad. Antes les pedía que cumplieran de la A a la Z con todos sus incisos y subincisos, pero la realidad es que era para que se dieran cuenta que no pueden cumplir con la ley. Quizá alguien pudo haber vivido su vida sin matar a nadie, pero no pudo vivir su vida sin desear o tener la intención de lesionar a alguien. Y eso ya era un pecado en sí mismo. El Señor está diciendo que ahora, aparte de la ley, porque ahora viene un periodo nuevo, un pacto nuevo entre Dios y los hombres, que se llama el pacto de la gracia, es decir, de un regalo inmerecido, de un beneficio inmerecido para los hombres, que no depende de la ley y que no necesita la ley. Es curioso porque este nuevo pacto cumple con la ley, pero no necesita la ley. Y esto era, hermanos, es como si ahora nos dijeran, a partir de hoy, tu dieta serán 7 ingredientes y ninguno ingrediente se consigue en México. Es como si te desarraigaran de tu dieta de comida mexicana. Es como si te desarraigaran de la costumbre de la preparación, la compra, todo lo que hacemos en relación a la alimentación. Es un desarraigo muy fuerte. Era cultural, era religioso, era espiritual, era familiar. Pero el Señor está diciendo, aparte de la ley, la justicia se presenta de una manera diferente. Tampoco es nada nuevo, porque a Abraham se le dijo, cuando Dios le dijo: apártate de esta tierra y sígueme a mí, ven a la tierra que yo te daré. Dice Génesis 15:16 que Abraham creyó, o sea, tuvo fe y le fue contado por justicia. Y ya Habacuc 2:4 decía: el justo por la fe vivirá. Es decir, este pacto nuevo en la fe no era nuevo, pero principalmente los judíos conocían la ley. Entonces esta nueva divulgación que Dios hace de la justicia está apartada de la ley. Entonces podemos no olvidar en sentido estricto, sino entender que ya no dependemos de esos mandamientos y de esa ley para que la justicia de Dios se aplique a mi vida, sino que ahora el segundo punto nos dice que está disponible por medio de Jesucristo. No por la ley, no por un sistema legal, sino por la persona de Jesucristo, que viene a convertirse en el sistema de reconciliación para el hombre con Dios. Y dice a partir del versículo 22, mismo pasaje, nada más concentré menos versículos, dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Los judíos esperaron 400 años en el que no hubo revelación, no hubo profetas, no hubo quien trajera un mensaje de Dios mientras estuvieron en el cautiverio. Y de repente, a los pocos años que Jesucristo es crucificado y resucitado, viene esta declaración que condensa toda la obra de Jesucristo, que dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Y dice: porque no hay diferencia entre judío, no hay diferencia entre griego, no hay diferencia entre gentil, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados, aquí hablamos del primer término, justificado. Nosotros usamos esta palabra cuando decimos: faltaste a la escuela, pero como estabas enfermo, fuiste con el doctor y te mandó una carta para justificar tu falta.
En esta justificación faltaste, te perdiste de la clase. Pero este término que vemos en la Biblia, justificación, no es parecido a justificar una falta. Tenías un error y bueno, te lo paso. No te lo paso. Alguien tiene que pagar por ese error. Y el que paga, el que es vinculado a proceso es Jesucristo como culpable. Y es culpado y es condenado y muere por mí, por ese pecado. El decir que es justificado significa que vuelvo a ser visto como inocente por parte de Dios. Y no tanto que me vea a mí, porque yo sigo en un cuerpo caído, sino que vea a Jesucristo. Cuando Dios voltea a verme a mí, está viendo a Jesucristo que ha sido puesto como mi defensor y mi abogado mediante este sistema de justicia nuevo. Y nos suena lógico que sea a través de Jesucristo, es una figura histórica y que conocemos desde nuestra infancia, pero quizá lo que no conocíamos, esto que dice, por medio de la fe. Aparte de la ley, por medio de la fe. Suena demasiado fácil, ¿no? Que en vez de tener que guardar todas las reglas y los mandamientos y las disposiciones de una ley, ahora se trate solamente de fe. Y peor aún, porque no es la fe que yo puedo crear, sino es la fe que Dios me da para creer en este nuevo pacto. Pero por eso dice que el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Si es por fe, es gratuito. Si es por fe, no me cuesta. La fe no es una sustancia. La palabra de Dios dice que es más valiosa que el oro, ¿verdad? Es muy valiosa, pero no es una divisa, no es tangible. Y no es algo que yo pueda crear. Por fuerza de voluntad propia no puedo crear fe. Yo intenté hacerlo por 18 años, toda mi vida. No me sonaba plausible tener fe en un Dios que no se presenta, que no se hace visible, que no da demostraciones continuas de su existencia. Fue hasta que el Señor me dio la fe, que vino el arrepentimiento y vino mi capacidad de utilizar esa fe, no para ponerla en las cosas materiales, ni en la inteligencia, ni en las capacidades humanas, sino para ponerla en Jesucristo, porque eso es lo que dice esta nueva justicia, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, hermanos, es una realidad de la humanidad moderna que aunque puede buscar en muchas religiones esta reconciliación con Dios, lo cierto es que nosotros no podemos tachar a alguna religión ni juzgarla, sino que ellas mismas se juzgan a sí mismas y ellas mismas establecen su valor. No hay ninguna religión que por fe exclusiva te diga que estás reconciliado con Dios en el presente y que eres heredero y adoptado por Dios y que ya estás sentado en los lugares celestiales con Él. No hay religión humana, no hay religión en el mundo que te diga que es justificado gratuitamente por la gracia de Dios como un regalo. Por lo general, todas las religiones ponen un prerequisito de que primero tienes que cumplir esto y aquello y lo otro, y tal vez al final de tu vida, cuando llegue el final de tu vida, se hará un balance sobre las cosas que sí cumpliste y aquellas que no cumpliste. Es ahí donde se descalifican todas las religiones, porque vuelven a ser la ley que el Señor dice, aparte de la ley. Esa ley ya no aplica, ya no es necesaria, se cumple pero ya no es necesaria. Jesucristo la cumple y ya no necesitamos cumplirla nosotros. Pero en Jesucristo, dice, sí tenemos esta justificación gratuita. Somos vistos como justos, somos vistos como inocentes gracias a Jesucristo. Y para recibir esto solo necesitamos poner nuestra confianza y nuestra fe en Él.
Vean qué enfático es este pasaje. En solo 5 versículos resalta 5 veces esta idea. La fe en Jesucristo, los que creen en Él. Y luego en el 24, redención en Cristo Jesús, para la fe en su sangre, es decir, en su sacrificio. Y finalmente vuelve a decir, la fe en Jesús. Dios es repetitivo cuando quiere comunicarnos cosas importantes. Cuando no es algo muy importante para Dios de comunicarnos, quizá lo va a poner una sola vez en toda la Escritura. Pero cuando son cosas importantes, Jesucristo, el Espíritu Santo las repitió y permitió que todos los que escribieron, colaboraron con la escritura de la Biblia, repitieran y enfatizaran este asunto. La fe en Jesucristo, los que creen en Él, en Cristo Jesús, en su sangre, la fe, el creer en Él. Entonces, qué bueno que ya la justicia de Dios viene apartada de la ley. Ya no tendríamos que preocuparnos, quizá conocerla, admirar, porque es bella la ley, es bella en sus disposiciones, tiene buenas intenciones. Gracias a la ley, el pueblo de Israel tenía tasas de mortalidad infantil mucho más bajas que las otras naciones. Su desempeño en las cosechas y en el cuidado de sus animales era mucho mejor. Tenía beneficios la ley, pero no es necesario llevar esa carga de la ley para tener acceso a la justicia de Dios. Aparte de la ley, mediante la fe en Jesucristo. Tenemos otra vía que está ajena a las religiones. Aún si alguien pudiera ver esta iglesia y lo que hacemos, si alguien pudiera hacer, también es una religión. Sí, yo les concedo que puedan clasificarnos como una religión, pero lo cierto es que todo esto se basa en una relación con Dios, una relación que Jesucristo facilitó por la fe y gratuitamente, no por el esfuerzo diario de cada creyente, no porque cada día nos empeñamos en ser mejores, no porque cada día lo queremos cumplir, leer tantas partes de la Biblia, orar 1 hora, hacer cosas para lograr esa justicia. Estas son buenas noticias, que somos justificados, somos vistos como inocentes por la fe, no por tratar de pagar nosotros el pago de la consecuencia del pecado, lo cual sería imposible que pagáramos. Está disponible por medio de Jesucristo y por eso somos justificados. Repito, declarados justos delante de Dios. Declarados limpios y sin mancha delante de Dios. Eso significa ser justificado. No por mis méritos, no porque me he portado bien, no porque soy un elemento valioso de la sociedad o de mi familia, sino por los méritos de Cristo, lo que Él hizo en la cruz del Calvario al ofrecerse como sacrificio perfecto en mi lugar. Justificación es que la justicia de Dios se aplicó a mi vida y yo soy el receptor de esa justicia, y con eso queda saldada mi deuda delante de Dios. No significa que quedando saldada esa cuenta ya me desentiendo de Dios, sino que entiendo que esta justicia es útil para mi vida día a día. Conocer la justicia de Dios, vivir esta justicia que Él me quiere impartir, me ayuda a vivir cada día. Por eso quiero conocer más de esta justicia que se manifestó en la vida de Jesucristo y en sus hechos. Entonces el que cree, el que es perdonado, el que es adoptado por la familia de Dios, es una persona que ha sido justificada en su vida. Ya todas sus faltas, sus transgresiones fueron perdonadas, no solamente perdonadas, sino que olvidadas, como si se hubieran arrojado en el abismo del mar. Y dice el Señor, nunca más me acordaré de ellas. También vimos este otro término redención. No lo usamos hoy en día. Este término redención se utilizaba cuando alguien adquiría un afecto por un esclavo o tenía compasión por un esclavo y decía, te voy a liberar de tu condición de esclavo. Si era tu esclavo, pues simplemente le concedías la libertad.
Pero si no era tu esclavo, si era de otra persona o estaba en un mercado de esclavos, tú pagabas el precio, lo comprabas y lo dejabas libre. Eso era la redención. Eso es redimir a una persona, liberar del pecado, liberar del castigo, liberar de la esclavitud mediante el pago de un precio. Y Jesucristo nos redimió a todos los que creemos en Él, porque Él pagó con su sangre y por su sacrificio, con su vida en la cruz. Entonces ya este término redención significa un rescate, pagué el rescate. Si queremos pensar una situación que fue muy común en Chihuahua hace algunos años, un secuestro, la redención era pagar el rescate para recuperar al ser querido. Ese es el sentido. Y el Señor nos ha redimido, y eso completa un poquito la definición de este pasaje. Finalmente, este término propiciación tampoco lo usamos comúnmente hoy en día, pero significa que es una acción hecha a favor de alguien. Cuando decimos esto me es muy propicio, significa que me beneficia a mí, es algo que va a actuar a favor mío. Entonces la propiciación es una acción de Dios hecha a favor del pecador. Es decir, que la muerte del Señor Jesucristo a favor mío fue propicia. El sacrificio de Dios satisfizo la ley de Dios y eso le permitió perdonar a los pecadores, pero seguir siendo justo Él mismo. A través de esa propiciación a mi favor, la justicia de Dios quedó satisfecha y ahora el Señor me mira con bondad y con gracia. No me mira como un transgresor, me mira como un hijo adoptado que Él escogió, que Él eligió. Me mira con compasión y con deseos de intervenir en mi vida para bendecirla, restaurarla y llevarme de crecimiento en crecimiento. Entonces ya estos tres términos, hermanos, como que quedaron un poquito más claros. Ya podemos leer, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Y entonces ya nos queda el cuadro completo de que no necesitamos la ley y la religión y el cumplimiento de estrictas disciplinas para obtener el favor de Dios, sino que tenemos este recurso que es Jesucristo, que está vivo, que está escuchando para cualquiera que quiera decirle, Señor, sí necesito de que tú me reconcilies. Si quiero creer en ti, si creo que hiciste algo en propiciación mía, si quiero que me justifiques delante de Dios, creo que tú me viniste a rescatarme y me puedes redimir hoy en día. Esto nos deja, dice este pasaje, sin posibilidad de jactancia, sin posibilidad de que alguien pueda decir, yo soy muy bueno y por eso logré la justificación de Dios. Yo me porté muy bien y por eso Dios me envió su fe para creer en Él. Yo tuve la integridad suficiente para que Dios me justificara. Es lo que quiere aclarar Pablo en este mismo momento. Dice a partir del versículo 27, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. Ya nadie puede decir, guardé la ley, cumplí todos sus mandamientos, hice todo lo posible, me esforcé y logré cumplir la ley y por eso logré mi salvación y mi reconciliación. Nadie puede jactarse de eso. Los fariseos y los saduceos del tiempo de Jesús no podían jactarse de eso. Nadie puede jactarse de que ha logrado la reconciliación con Dios. Ni nadie puede jactarse que es un intermediario válido para esto, solo Jesucristo. Y vean qué hermosa conclusión del versículo 28, también va a ser la conclusión de este mensaje. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley, sin las obras de la religión, sin tener asistencia perfecta a los servicios,
sin tener que hablar de tal o cual manera, sin tener que verse de tal o cual manera, sin tener que aparentar algo. Hoy en día las religiones producen orgullo. Cuando llevamos una religión y la cumplimos, empieza a crecer en nosotros un orgullo. He logrado cierto estatus. He logrado cierto reconocimiento. Ahora hablo de una manera que los demás llama la atención cuando los demás se dan cuenta de la manera en la que hablo y las palabras que digo. Y empiezo a jactarme, pero eso dice el Señor, eso no importa, queda excluido. Podemos entonces, al entender este pasaje, este segundo tema de la carta a los Romanos, que hay ciertas consecuencias de entender este pasaje. Hay ciertas consecuencias prácticas de asimilar este pasaje en mi vida, y la primera sería que mi fe y mi vida de fe no depende de mi desempeño diario, no depende de que yo logre cubrir cierta cuota de algo, de que yo logre cubrir cierto tiempo de algo, de que yo tenga ciertos logros o cierto reconocimiento. Mi vida no depende de eso. Mi vida sigue dependiendo de mi relación con Dios a través de Jesucristo. En segundo lugar, en vez de estar buscando el cumplimiento de una religión, en vez de estar buscando el cumplimiento de normas, de reglas, de expectativas de otras personas, más bien busco la gracia y la guía de Dios para cada asunto de mi vida. Qué hermoso es dejar de depender del cumplimiento y empezar a depender de la relación con Dios, en la que yo puedo hablar con Él a cada momento de mi día, puedo escucharlo a Él a través de su palabra, puedo escucharlo a través de hablar con hermanos, con hermanas, puedo escucharlo a través de las circunstancias, puedo escucharlo a través del Espíritu Santo que habla dentro de mi vida. Y en tercer lugar, puedo crecer en la fe, puedo permanecer en la justicia de Dios, porque continuamente estoy aprendiendo e imitando a Jesucristo. La fe puede ser práctica en mi vida, porque esta relación no fue únicamente para rescatarme de la condenación eterna. Es una relación para guiar mi vida, para enseñarme a ser mejor miembro de una familia, para enseñarme a ser mejor miembro de una comunidad, para enseñarme a ser una persona más útil para los propósitos de Dios. Ojalá Dios pueda lograr y ver que esas consecuencias se lleven a cabo en tu vida, en mi vida. Creo que lo que este pasaje logra es que nos da un descanso. Primero, de que no depende de mí, de mi esfuerzo. Y dos, de que no depende de que cubra las expectativas que otras personas tienen de mí. Mejor le pregunto a Dios cuáles son sus expectativas. Mejor le permito que Él me guíe para tomar las decisiones correctas. Oremos, hermanos. Gracias, Padre, por esta exposición de tu palabra. Gracias por que claramente marcaste un cambio en la manera de relacionarte con los hombres. Por siglos y siglos, a través del liderazgo de una nación, nos diste una ley, nos diste una referencia para que nos diéramos cuenta que no la podíamos cumplir, que tu ley es imposible de cumplirla porque somos pecadores y tenemos una naturaleza caída. Pero gracias, Señor, porque cambiaste esto y lo cambiaste a un esquema, un pacto de gracia. Un pacto en el que si alguien tenía que pagar por las consecuencias del pecado, tú elegiste que fuera tu Hijo mismo. Y tu Hijo mismo fue obediente hasta la cruz para hacer este pago en beneficio nuestro, Señor. Gracias, permítenos vivir esta libertad en Cristo, Señor. Vivir esta libertad que nos da la libertad para ser obedientes con gozo en todo, a cada momento de nuestras vidas. En Cristo Jesús te doy gracias, Padre. Amén, hermanos. Gracias.